Panolte nogniwa na mechtlapaloa pa intonali tenemi yeyi yeyi cuaftli pan tomomachtisca maniti compewaltisque in temachtili ika caupuali campatiquiecchihuasque que non tiquiecchihuasque se tonali que non tic amapoasque que non tic tiktokasque en intonal, guanochitle nonticuisque pain temashtili. Hola hermanitos, hermanitas, muy buenas tardes. Aquí haciéndoles la invitación en este día 3 Águila para que nos acompañen en el curso básico intermedio de la cuenta del tiempo Anahuaca. En este curso aprenderemos a correlacionar la cuenta del calendario gregoriano, convertirlo a la cuenta anahuaca, como lo hacían los abuelos. Asimismo, vamos a conocer, vamos a estudiar cómo elaborar un tonal, cómo debemos de leerlo, cuál es el proceso ancestral, como lo hacen los abuelos, ¿verdad? Del calpuli, huehuetecolot. Asimismo, en este taller, en este curso, estaremos nosotros trabajando la siembra de nombre. ¿Qué diferencia hay entre la siembra de nombre con la lectura del tonal? Además, ¿cuál es la importancia de sembrar nuestro nombre? Y cómo nosotros, día con día, vamos a ir alimentando todo este trabajo, al mismo tiempo que también nosotros estaremos aprendiendo a caminar sobre las trecenas, sobre las veintenas, a ir comprendiendo la filosofía del, pues del camino, ¿verdad? De los ancestros, el camino nahual. Entonces estaremos nosotros compartiendo este curso, su servidor, Seya Ocelotecolot, además de que tendremos el curso primer nivel de pedidores de lluvia, toda la cosmovisión, la visión sobre cómo se concibe esto de pedir la lluvia. Tenemos un curso básico de herbolaria, estamos trabajando con náhuatl básico, ¿verdad? Además de que todas las mañanas estamos compartiendo relatos de los abuelos huehuetecolot. Por lo tanto, queda aquí la invitación para que nos acompañen, ¿verdad? A trabajar este curso juntos hasta no poder ver realizado todo el trabajo. Los esperamos todos los martes, curso de Kaupoali, la cuenta del tiempo. Los días miércoles, las charlas con el abuelo Metochli, con sede en Santa Ana, California. Los jueves tenemos curso de herbolaria básica con el abuelito Yao Yehyecatzin. Los viernes tendremos los cursos de pedidores de lluvia. Sábado un curso interesante que se sigue trabajando también, ¿verdad? Con la abuelita Malina Alpachtecatzin. Los domingos son pues noches de compartir la sabiduría ancestral. En este próximo domingo estaremos trabajando con la sanación a través de la madrecita tierra. Un tema muy importante, un tema también que terminamos muy recientemente, que fue sobre los cuecuellos, ¿verdad? Todas las clases se graban y quedan guardados en YouTube, ¿verdad? Asimismo, los lunes de Náhuatl Básico. Entonces, pues, acompáñenos en estos cursos, en este aprendizaje, en esta preservación, divulgación del conocimiento de los abuelos del hermoso Anáhuac.
Los esperamos en estas clases en donde ustedes podrán aprender mucho, un círculo lleno de hermandad, lleno de poder ancestral.